Bienvenidos a Influyentes. Este es un año electoral y por eso estamos invitando a personas que influyen de alguna manera en la sociedad colombiana y que impactan, pues digamos en este caso, precandidatos, candidatos. Entonces vamos con Gareth Sela. Bienvenido. Hola Sergio, pues muchas gracias a ti por el espacio y pues a todo el equipo que está aquí trabajando en esto. Bueno, yo creo que antes de arrancar con todo este tema, yo sí quería saber como un poco lo que significa la primera línea, que la primera línea tiene un montón de estigmas por un lado, que asusta como a las tías, por otro lado tiene otro tema de liderazgo que a muchas personas sí nos gusta y nos pareció muy chévere. Hay una imagen colectiva que existe alrededor de la primera línea, yo sí quisiera que me contara un poquito más. Bueno, yo creo que podemos entender que la primera línea precisamente es muy diversa, ¿no? Y las primeras líneas que empezaron a salir, por ejemplo, en el marco del paro nacional, respondían a otras lógicas que eran más territoriales. Entonces, empezar a conocer las expresiones profundas de resistencia a los diferentes territorios. Es decir, es muy diferente una primera línea, en el caso de Bogotá, de Usme, de Osa, de Patio Bonito, de Fontibón, como tal, y demás. Encontramos que tiene unas necesidades muy diferentes todas según el territorio que habitan, pero que resultan siendo una expresión de resistencia y a la vez de olvido, de no ser escuchados, de pelados y peladas que constantemente son violentados de alguna u otra forma, que encuentran en esto como una forma de cuidado de su territorio, cuidado de la gente, del espacio que habitan, y a la vez como una protección de derechos humanos, y a la vez un lugar al que nos vimos. Yo fui primera línea de otras formas y otras circunstancias, pero nos vimos como empujados en pro de cuidar como los derechos humanos, ¿no? Yo creo que es gente muy sensible que le atraviesa el dolor que la otra persona siente. Es decir, cuando uno ve que matan a alguien, que le disparan a los ojos a alguien, pues uno siente eso muy, muy fuerte y uno quiere hacer lo posible para que esto no pase, y a la vez es una cosa que dice: el Estado falló en el derecho constitucional de preservar la vida. Si no estás preservando la vida de la juventud y aparte estás usando las fuerzas del Estado para atacar y vulnerar esta vida, pues fallaste, y aquí tienes el resultado: un montón de chicos y chicas organizados dispuestos a defender la vida y el territorio. Digamos, cuando se faltó a los derechos, porque se faltó a los derechos de la protesta, uno lo vio, y lo vio evidentemente en todas las imágenes y todo lo que vimos. ¿Dónde estaría realmente esa falla principal? Digamos, ahí sí, como dicen, ¿quién dio la orden? ¿Quién daba la orden para que existieran esos disturbios y que pasara lo que pasara en las protestas? Porque eso no lo hemos visto en las últimas marchas, ¿no? Porque esta es la época de las marchas, marchan porque sí, porque no, porque tal vez. Entonces hay marchas de gobierno, antigobierno, progobierno, pero ahora no vemos eso, no vemos que está pasando eso, no vemos esos desórdenes pues en la calle. Entonces, ¿quién generaba esos desórdenes realmente? Pues si lo vemos rápidamente en el ámbito legal, o sea, cuando fueron problemas locales, digamos el 9 de septiembre, el 10 de septiembre, cosas por ese estilo, cuando me dispararon el 24 de febrero del 2021. Además, son lugares que son locales, ¿no? Territoriales, es decir, la función de policía la tiene la alcaldesa, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el alcalde, no sé, en otros territorios, que es una autoridad frente a la policía. La policía tiene que cumplir unas órdenes. Ya luego, cuando son problemáticas a nivel nacional, pues quienes dialogan directamente con la fuerza pública, pues es el ministro de Defensa, en ese caso Diego Molano, y el presidente de la República en ese momento, Iván Duque, ¿no? Digamos que así lo entendemos nosotros. Problemas nacionales, pues el gobierno nacional, sus responsables, Diego Molano, Iván Duque, y en problemas pues territoriales locales, en este caso la alcaldía pues de Bogotá, Claudia López. Pero que hacía que una protesta pacífica, porque era una protesta pacífica con toda la onda de buena onda, porque pues como usted mismo me dice, toda la gente salía pues simplemente a hablar y a pedir sus derechos y a exigir algunas garantías por parte del gobierno que sentía que no estaba cumpliendo, y de repente esto se convierte en un caos, y entonces hay bombas y hay explosiones y hay carreras por un lado y hay fuego y hay incendios y bueno, y todo lo que pasa alrededor. Entonces uno dice, ¿en qué momento se convierte una marcha que tenía un propósito en esto, en un polvorín? Pues yo creo que hay que tener claro que pues ellos... la policía, los ministerios de defensa y demás están formados en esto. Digamos, no es gratuito.
Okay. No es gratuito que haya una irrupción a la manifestación, no es gratuito el actuar. Nosotros y nosotras muchas veces dijimos, hay infiltrados, hay formas particulares que ya se han visto una y otra vez de infiltrar la movilización para empezar a generar desmanes, destrozos y demás. La misma policía llegaba a hacer presencia y a provocar a los manifestantes, digamos, yo lo vi una y otra vez y en algún punto uno lo empieza como a normalizar. Yo estuve en movilizaciones en las que veíamos el SMAT que nos empezaba a sacar y decíamos, nos van a pegar, pero no entendemos cómo por qué, y eventualmente nos pegaban. Sin ninguna razón. Hasta que, sí, como precisamente porque podían, porque había un momento en el que ellos creían que podían. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia ahora? Pues que ellos trataban de imponer en ese momento las narrativas del enemigo interno, que nosotros éramos el enemigo, que hay un conflicto interno en el país y que nosotros representamos de alguna manera este conflicto, desconociendo que ellos han vulnerado los derechos de la gente pues desde hace décadas, ¿no? Entonces era una forma también de deslegitimar nuestras posiciones de defensores de derechos humanos, defensores de la vida, del territorio, de los humedales, del transporte, de la salud. Era una forma de decir como no, esta gente no está protestando porque se le cumplan sus derechos, esta gente son terroristas, están ligados a disidencias, a ELN, a FARC y demás, y pues esto legitimaba el discurso, ¿no? O sea, si tú ves cuando a mí me disparan, nunca sacaron como ningún video de que yo en verdad estuviese haciendo algo, digamos, yo salí muy públicamente a decir yo soy Gareth Sela y tal, nunca dije, o sea, no hay una forma de decir que yo era un guerrillero, un disidente, un heleno, etcétera. Pero en la gente, cuando iba a insultarme en las redes, sí eran los comentarios. Es decir, esta narrativa sí fue impuesta en la gente. Entonces, para la gente, yo sí era un guerrillero, un terrorista, un disidente, un heleno, un montón de cosas. Y eso termina legitimando que me disparen. Como, claro, pues usted es un terrorista, pues hay que dispararle a los ojos. Entonces, usted es un terrorista, hay que dispararle a la cabeza, como a Dylan Cruz, o sea, y etcétera, etcétera, etcétera. Y van agrandando el espectro, ¿no? Usted es un artista, usted es un profesor, usted es un estudiante, ¿sí? Como el caso de Lucas Villa, etcétera. Pues contamos con la legitimidad de asesinarlo. Entonces era como una forma de ellos y del Estado en ese momento, de Iván Duque y de Diego Molano, pues de imponer unas narrativas violentas para legitimar las cosas y las justas causas por las que estábamos protestando. Los infiltrados de los que escuchamos todos, esos infiltrados, ¿de dónde vendrían? ¿Quiénes serían? ¿Cómo se hacen pasar? ¿Cómo se logran meter dentro de un grupo que realmente está protestando con una causa? Sí. No, pues nosotros de alguna forma ya sabemos que es una práctica desde hace años en las universidades y demás. Son policías de civil o militares de civil que tratan de alguna u otra forma, bueno, deslegitimar la movilización, pero a su vez generar falsos positivos. Es decir, es un entramado gigante. Ellos llevan años haciendo esto, no se les escapa nada. Es su negocio y es su forma de gobernar. Wow. Y demás, ¿no? Entonces es entender de que, por ejemplo, varios chicos y chicas que ahorita están presos, su testigo es un policía o varios policías infiltrados. Y es como, ¿cómo te va a juzgar un policía que puede decir eres tú, eres tú, eres tú, eres tú? Y sin ningún debido proceso. Es decir, desde hace 2 años del estallido social y la gran mayoría de casos siguen sin avanzar en absolutamente nada, ¿no? Sin ser juzgados de la manera correcta. Entonces, digamos que más allá del momento de intervenir la movilización, de romper, que esto genere un estallo, unos golpes y unas vulneraciones a los derechos humanos, infiltran los grupos también, las organizaciones sociales que quieren hacer algún tipo de cambio en el país, en orden precisamente de ligarlos a grupos al margen de la ley. O sea, los casos por los que nos acusan a varios de nosotros, terrorismo, tráfico, secuestro, asesinato y demás, cosas grandísimas, pues precisamente con ellos desde adentro, como infiltrados en su forma de inteligencia, señalando un montón de pelados de 18 años, 19 años y demás, que antes ya no tenían comida, antes no tenían educación, antes no tenían trabajo y ahora los vas a privar de la libertad y los vas a castigar fuertemente por haber luchado por sus derechos. Es un mensaje muy violento. Dentro de todas estas personas, todos estos muchachos que de alguna manera están pagando el pato, como dicen por ahí las tías, esa vaina es como porque el tema, ¿por qué no se ha resuelto? ¿Por qué no se resuelve esa situación para ellos? Sí, digamos que se hizo un entramado jurídico muy difícil con el cual lidiar, ¿no? Es decir, no están acusados por temas políticos que podrían uno empezar a debatir, sino precisamente terrorismo, asesinato, secuestro simple, tráfico, microtráfico, crimen organizado. Entonces uno es, ¿cómo empieza a quitar estos
estos cargos. Es muy difícil. Y pues ellos lo que hacen, siempre lo hemos sabido que es la forma de desarticular el movimiento social, es extender esto en el tiempo. Entonces extienden las sesiones, se ven cada 6 meses, un año, no se escucha la defensa, no muestran pruebas, y así tienen un margen de 3 años en la que ya rompieron todo el tejido social, ya sacaron a esta persona de sus amistades, de su familia, del movimiento social donde eran importantes, y luego dicen como, bueno, sí, no teníamos las suficientes pruebas, esta persona es inocente, y le sacan. ¿Qué ha pasado ahora que hemos intentado sacarles y junto pues con presidencia, pasar como gestores de paz, que precisamente pues la fiscalía sigue siendo de la derecha, la misma derecha que los metió allá, ¿no? Que les hizo los falsos positivos. Entonces yo creo que ahí hay gran parte como del problema, que no han querido facilitar, que no han dejado que estas personas salgan, que no han reconocido los decretos y demás bajo las cuales estas personas podrían servir a la paz en sus territorios mientras defienden su caso en libertad. Es que ni siquiera le quita esta opción que se plantea, ni siquiera quita los cargos y demás, simplemente dice que esta persona se pueda defender en libertad porque fue sometida en el marco de la protesta social mientras ejercía sus derechos. Entonces, que mientras tanto se comprometa con la paz en sus territorios mientras el proceso avanza, porque es un proceso que se va a demorar 3 años, que históricamente nos dice que va a terminar en la libertad. Entonces, pues déjelo estar en libertad y que se defienda en libertad. Bueno, pues Garrett, muy importante todo lo que dice y mucha suerte con esa candidatura. Seguramente le va a ir muy bien y vamos a tener un representante importante en el Consejo para todas las cosas que pasen con los jóvenes particularmente. Bueno, y sigamos aquí con un InfluTest en el que vamos a hacer preguntas rápidas. Soy Darwin Correa y eso es InfluTest. Preguntas largas, respuestas cortas. Hoy, Gareth Sella. ¿Por qué la primera línea? Por resistencia. ¿Tacos o empanadas? Empanadas. Defina a Diego Molano en una palabra. Asesino. El mejor recuerdo del exilio. Los tacos. Lo peor del SMAT. Todo. Su mayor miedo. Que sometan a la gente. Banda de rock favorita. Los Beatles. Cine, análogo o digital. Análogo. Instrumento musical favorito. Guitarra. En una fiesta, la persona que más te gusta resulta uribista. ¿Qué haces? Me maldigo, pero no hago nada. ¿Pola o guaro? Pola. La última vez que estrenó. Estrené un pin hace poco que no tengo en esta ocasión. 3 cosas que admira de una persona. La lealtad, la honestidad y la rebeldía. ¿Qué son los escudos azules? Mis amigos. Un político que admire. Petro. Obsesiones actuales. La política. ¿Crees en el horóscopo, sí o no? Sí. Lo mejor que le ha pasado este año. Los afectos. El peor hábito que tiene. Sacarme yucas. Si se hiciera un tatuaje, ¿cuál sería? El nombre de Yuri Camargo, una víctima de trauma ocular que pues mentalmente le costó mucho seguir el proceso y pues ya no está con nosotros. 3 palabras que te describen. Rebelde, chistoso y persistente. Última persona que le envió un mensaje de texto. Simona. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado. ¿Cambiarías su look? No. ¿Volverías con alguno de tus ex? Sí. ¿Sueño frustrado? Ser músico. Por último, ¿perdonaría a quien le causó el daño en el ojo? Sí. Eso fue todo en InfluTest. ¿Qué tal? Yo soy Brian Gutiérrez, estamos en Pola y Política y pues estamos hoy con Gareth Sella,
un activista que fue parte de la primera línea durante el paro. Es curioso empezar a hablar un tema sobre la memoria, ¿no? Porque ya es un tema que pasa hace unos años y a veces nos gusta como olvidar muy rápidamente este tipo de cosas, este tipo de sucesos. También es, por ejemplo, increíble pensar, Gareth, acerca de el suceso no solo del tema del último paro y demás, sino que durante el 2019 hubo un momento en el que todas las personas se vieron llevadas por el pánico, en un momento en el cual todo el mundo empieza a hablar que se están metiendo a los conjuntos, que hay unos ataques de un ejército al parecer porque se están metiendo en todas las casas en Bogotá y la gente se deja llevar por el pánico y simplemente empieza a protegerse de este tipo de cosas. Es curioso que además pues nadie recuerde ya estos sucesos que se demostraron que fueron parte de una estrategia orquestada desde el gobierno de ese momento, ¿no? Entonces, es increíble el tema de la memoria. Pero bueno, hablando con usted, yo creo que es una de las preguntas, digamos, más directas que empieza la gente de una vez, es el tema de si todo este tema de la primera línea era financiado por algún tipo de estructura guerrillera y si les daban dinero para hacer este tipo de desmanes o una figura en especial les guiaba todas las acciones que ustedes hacían. ¿Qué piensa sobre esto? Yo siempre he querido en serio que me lo pregunten. De verdad he querido que me lo pregunten porque yo digo, o sea, porque es más fácil poner el imaginario, ¿no? El imaginario de esta gente le pagan, esta gente es financiada por disidencias, por FARC, por el ELN, por bla, bla, bla. Y es como, bueno, aquí me tienen a mí, o sea, saben todos. Yo he dicho firmemente así con mi cara al aire que fui primera línea, pregúntenme si alguien me pagó algo. Bueno. Y no, era como nosotros sacando, o sea, íbamos por ahí por la calle porque no teníamos ni cómo comprar madera para los escudos, ¿no? Entonces nosotros íbamos caminando a ver qué había por ahí en los desechos, es decir, reciclando, dándole una nueva vida a un desecho y volviéndolo un escudo, porque considerábamos que pues ya, que con esto íbamos a poder cuidarnos un poco, pero nadie nos financiaba, o sea, ni un escudo, ni una gaseosa, y era como nosotros tratar de hacer vaca para un té en polvo, para tomarnos algo, pero no, o sea, no, si alguien me pregunta que si alguna vez nos financiaron, nunca nos financió nadie. Ok, bueno, es interesante. Y además, bueno, estaba el tema de Gustavo Bolívar, que dicen como que él sí hizo una vaca para financiar, digamos, ciertos temas durante el paro, pero eso, si no me equivoco, era para un tema de cascos y de gafas, más o menos, era el tema. Pues es que ni siquiera era financiar algo porque, digamos, la primera línea no es ni le responde a las lógicas de Gustavo Bolívar, ¿no? O sea, yo soy amigo de él, le tengo mucho aprecio y tal, pero no veo otras primeras líneas que son más anarcas y no les gustan los políticos para nada. Es como, sí, gracias por el casco que nos va a ayudar a que no nos disparen, pues que no nos maten por dispararnos en la cabeza, pero no somos amigos ni respondemos a ti ni nada por el estilo. Y Bolívar creo que lo hizo de esa misma manera. No, Bolívar lo decía en entrevistas, como yo no me imagino a mi hijo que le estén pasando estas cosas, si a estos pelados les sirve tener este casco, estas gafas y demás, esto no es ilegal para nada. Y parte también de este dinero que recogió en la Vaki también fue para algunas víctimas de trauma ocular, y parte del dinero que creo que todavía existe porque tuvo problemas con eso, pues piensa irse pues para, no sé, para ayudar a más cosas del movimiento social. Bueno, usted decide lanzarse por el pacto histórico al Consejo de Bogotá. ¿Por qué decide tomar esta decisión y cuál es su objetivo, digamos, haciendo parte ahora de la política y pasando como a un cargo de elección popular? Pues lo importante es que es una decisión colectiva. No fui como yo individualmente a través del ego que me da cuenta que muchos políticos tienen decidiendo hacer esto, sino que es una decisión colectiva con varios parches del movimiento social, varios parches de víctimas y demás. Y el camino que se va dando a través de mi caso, los lugares que se van abriendo, van llevando allá. Es decir, como que yo me voy dando cuenta que estoy metido y en camino a, y se abre como esta puerta y decimos, si esto es en pro del movimiento social, de ayudar a la gente, de ayudar en la construcción de poder popular, del mandato popular que hicimos en la calle, pues tomaremos esta opción, pero entendemos que el fin para nosotros no es llegar a una institución, sino conseguir el poder popular y tenemos que estar en todas partes para conseguirlo también. Pero una de las propuestas que tienen ustedes es acerca del tema de la reforma policial, ¿no? Es uno de los principales temas que se manejan actualmente y es, pues hay que evitar este tipo de agresiones a través de una reforma policial. Sin embargo, pues tenemos condiciones de seguridad bastante duras en Bogotá, es decir, hay robos todo el tiempo, la gente siempre está hablando de este tipo de temas. ¿Cómo cree que se relaciona el tema de la reforma policial y el tema de la seguridad? Pues nosotros entendemos rápidamente que la inseguridad está radicalmente asociada a la pobreza y a las condiciones indignas de vida, a la falta de educación, trabajo, salud, techo, ropa, además, ¿no? Que hay una vulneración grande de derechos.
Entonces nosotros no creemos nunca que vaya a ser entre más policía, más seguridad, y la ciudad, Bogotá, nos ha demostrado precisamente que más policía no significa para nada más seguridad. En la Secretaría de Gobierno hay atorados 2 millones de comparendos por medidas correctivas a comportamientos contrarios a la convivencia. Esto no sirve para nada. Lo que funciona precisamente, en términos, nosotros queremos una reforma a la policía no solamente por el caso de la protesta, sino porque hay personas que están siendo vulneradas todos los días por diferentes casos, ¿no? Es decir, la policía vulnera a las personas por ser trans, por ser gays, lesbianas, bisexuales, intrasexuales, etc. La policía violenta a las personas por ser negras, por ser afros. La policía violenta a las mujeres y las violenta de formas sexuales y muy, muy, muy graves, igual que las personas trans. La policía violenta a la gente por ser pobre. Entonces lo que nosotros entendemos ahí que hay que cambiar toda la forma en la que funciona la policía, que no le responda a un orden discriminatorio de clase, de diversidad sexual y demás, y que precisamente esto puede generar seguridad en los territorios. Pero la apuesta más grande es que nosotros como territorio nos juntemos, hagamos un tejido comunitario a través del trabajo popular comunitario, la educación popular comunitaria, el arte y la cultura, para generar es como este apañe, esta juntanza en el territorio, esta soberanía del territorio, precisamente porque entendemos que la policía está para violentarnos, y si nos juntamos, pues nosotros cuidamos nuestro territorio, cambiamos las condiciones de nuestro territorio y generamos como dinámicas de seguridad. Ok, muy interesante. Y bueno, hablemos entonces también acerca de algo relacionado, que es otra de las exigencias que se hacen desde el grupo, digamos, de la protesta social, y es el desmonte del SMAT. ¿Por qué crees que se debería desmontar el SMAT? Y además, más allá de eso, ¿cuál sería la alternativa? Porque igual, pues, en el caso de que hayan disturbios, de que se presenten enfrentamientos, ¿debería actuar, digamos, la policía directamente o qué tipo de instancia debería actuar? Sí, siendo una reforma a la policía tiene que ir con desmonte del SMAT. Y no puede haber desmonte del SMAT sin reforma a la policía. Porque pueden pasar cosas como las del 9 y 10 de septiembre, que si no hay SMAT y la protesta la regula, en el caso de la protesta puntualmente, la policía pues salen a disparar, ¿no? Y a matar. Entonces es muy diferente. Entonces esto tiene que ser un cambio gradual, que reforme todas las instancias de la policía y que vaya desmontando a pocos el SMAT. Es decir, consideramos que hay muchas herramientas que no necesitan, como las marcadoras con las que nos disparan a los ojos, o sea, todas las diferentes escopetas que tienen con las cuales han probado que sí disparan a la cabeza, a los ojos, a diferentes partes del cuerpo, no se necesitan en absoluto. Entonces digamos que parte de la apuesta es esa, es decir, como el SMAT sí falló, el SMAT asesinó gente, sus herramientas sí pueden matar personas. Hay que quitar todas estas herramientas y encontrar una fuerza que sobre todo se base, sí, propiamente en un diálogo verdadero antes, durante y después de la protesta con la comunidad que está protestando, en orden de que se pueda realmente prevenir. O sea, nosotros lo hemos visto, cuando no se usa el SMAT no hay violencia. Ok, pero hay gente que, digamos, dice como no, pero es que la gente que sale a protestar se lo ha buscado. Sin embargo, ahorita vemos que hay marchas para todo, como decía Sergio anteriormente. Digamos, ahora ya no solo la izquierda marcha, sino que la derecha también marcha. Pero sin embargo no se han vuelto a ver primeras líneas o enfrentamientos directos con el SMAT recientemente. ¿Por qué crees que pasa esto? Más o menos, o sea, sí los han seguido habiendo, solamente que sí hay una diferencia y eso es bien fuerte. Las protestas de derecha, todo bien, no pasa nada y son como cuidadas por el gobierno. Las protestas pro gobierno son cuidadas, no pasa nada. Las protestas de los sectores populares, estudiantiles, barriales y demás, sí están siendo todavía golpeadas por parte del SMAT. O sea, un chico en febrero de este año ya perdió un ojo en la Universidad Nacional. Un chico popular de barrio, joven, que estaba estudiando, ya le dispararon en su ojo. Nosotros entendemos que en esta ocasión responde a un ente territorial local que está en mando de Claudio López, pero aún así ya pasó. Entonces yo creo que es importante darse cuenta que cuando las cosas no son pro gobierno o radicalmente como de derecha, sino que son populares y reivindican las cosas populares, siguen siendo violentadas, y eso es un mensaje muy fuerte. Bueno, es un debate que hay que continuar y pues gracias, Gareth, igual por tus opiniones. Vamos a continuar entonces con lo que piensa la gente en la calle acerca de este tema con Javier. Gracias. El nombramiento de Salvatore Mancuso en el gobierno Petro abre debate en nuestros colombianos. Le preguntamos a los capitalinos qué piensan sobre los reinsertados en la política en Colombia. Soy Javier Castro y esto es No me gusta la política, pero... Estoy de acuerdo, porque pues han llevado una vida no muy grata y han cometido muchos delitos. No estoy de acuerdo. No, porque cometieron muchos delitos. Sí, merecemos segunda oportunidad para todos. En una parte no estoy de acuerdo.
A mí me mataron 2 cuñados, un sobrino. Nosotros fuimos desplazados para que el señor venga ahora a posesionarse como si nada. En una parte sí, pero primero que pague lo que debe. Estoy en un término medio. Lo que han hecho pues obviamente es condenable, pero puede que sí, pues ya le hemos dado la oportunidad a los mismos, pues intentar darle la oportunidad a los nuevos. Sí, creo que todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad. No estoy de acuerdo, pienso que las personas que nos representan deben ser ejemplo para el país.